Ya, Diego, ¿me escucha? Ahí sí, perfectamente. Ya, ahora sí, ya lo vamos a poner en pantalla. Con ustedes, mis queridos amigos, Diego Borja, ex ministro de Finanzas. ¿Cómo está, mi querido amigo? Muy bien, un gusto saludarle a usted, a toda la audiencia, a todos los que nos miran y escuchan por aquí. Chévere, chévere. Gracias a usted, mi querido amigo, por estar con nosotros para analizar coyunturas. Y no sé si sea improcedente, pero me gustaría, ahora que está la papa caliente, que me dé un criterio acerca de lo que ha anunciado el presidente con el tema de la consulta, como ciudadano, como persona, como analista, como exfuncionario. ¿Cuál es su percepción de esta consulta? ¿Cree usted que Lazo simplemente quiere seguir ganando tiempo para no hacer nada? Yo creo que sí, mire, anunció una consulta con el objetivo supuestamente de mejorar la constitución, las leyes, etcétera, para garantizar seguridad a los ecuatorianos, para garantizar bienestar. Y lo que estamos viendo en esas preguntas es que por un lado son inconstitucionales. Ah, ya. Pretender que el ejército salga a hacerse cargo de la seguridad junto a la policía es inconstitucional completamente y Ok. además contra el sentido de la democracia en el siglo XXI. ¿En qué país se hace eso? ¿Verdad? Ok. Ni siquiera en los países más autoritarios. Y segundo, me parece que no resuelve absolutamente nada con esas preguntas. Debería empezar preguntando si es que el pueblo considera que él debe permanecer en el puesto o no. Por ahí deberíamos empezar. Oiga, pero nosotros lo habíamos mencionado también, pero es bien jodido que pregunte eso el presidente. Diego, ¿por qué el presidente se lanza más de un año en poder y con las cifras de popularidad tan bajas a una aventura que va a gastar dinero y que no le va a resultar en nada? No, le va a resultar, claro que sí, porque fíjese, este momento, ¿cuánto tiene? El 12% de aceptación, Así el es. 13%. Él va a pretender polarizar las respuestas entre el sí y el no. Y cualquier puntito que gane, digamos por el sí, ya, si ya no es 12%, es 13, es 14, es 15, ya es bueno para él. Oh, Ya es claro que bueno sí. para él. O sea, ahí hay un pensamiento maquiavélico, eso sí, que no resuelve problemas, que no ayuda a la gente, que se gasta la plata de los ciudadanos, pero que va en su beneficio pírrico, pero beneficio al fin. Claro, y cuando hablamos de polaridad, justamente le preguntaba a Jacobo hace un minuto, es poner a esta situación de los que votan por el no están a favor del narcotráfico. Porque como en la pregunta dice, en una de esas preguntas dice, está a favor de la extraditación, entonces los que van por el no están a favor de eso. Entonces nos van a llevar a ese camino, Diego. Con toda seguridad, ya ha sido el relato. Acuérdese usted de todo el relato en la protesta indígena, ¿no? Un relato sin pruebas. Supuestamente a los indígenas les financiaba el narcotráfico. Algún asambleísta que no tiene ni idea de lo que está hablando llegó a decir un cálculo extremadamente alto de cuánto le costaba por persona. Por persona. Ya quisieron, ya están queriendo armar ese relato, eso no es nuevo. Y obviamente van a haber medios de comunicación que se presten. Sí, totalmente, pero terrible porque me acuerdo tanto que lo dijeron y luego no lo supieron sostener porque no habían las pruebas, pero estamos en una situación terrible. Diego, el ministro de Finanzas, entrando a este campo donde usted incluso tiene bastante experiencia, dijo en una forma muy dramática que la economía está en on, que antes estaba en off y que el presidente la puso en on. ¿Qué piensa usted? En observación. O sea, Solo está en terapia intensiva esta economía, mire, y eso se mide por el bienestar de las personas. Si solo 1 de cada 3 ecuatorianos tiene empleo adecuado y 2 de cada 3 no tienen empleo adecuado, ahí usted puede sacar conclusiones. Si ya tenemos una pobreza que está bordeando otra vez del 30% y tenemos extrema pobreza de más de 2 cifras, ahí está el observación y la terapia intensiva de la economía. Entonces, no se sostienen esas afirmaciones ni en las propias cifras oficiales. ¿Por qué lo dice? ¿Qué pretende el gobierno? ¿Qué pretende decir o hacer con un mensaje que no está sustentado? Decía Jacobo hace pocos minutos, el gobierno de Lazo cree que somos giles. O sea, hay un poco de eso, ¿no? Hay un poco de pensar que repitiendo una mentira 1000 veces se convierte en verdad. Acuérdese lo que dijo este propio ministro, que tenemos ventas que superan el nivel del Así PIB. es. Es realmente no tener idea, por un lado, de lo que se dice, y por otro lado, pensar que la gente se puede comer cualquier rueda de molino, ¿no? Y el día a día nos dice otra cosa. La gente no es boba, y por último, no puede saber de macroeconomía, no tiene por qué hacerlo, pero Así sí es. sabe cómo se vive y cómo se sufre, pues. Y Ajá. entonces ahí, ¿cómo le miente a usted a una persona que no llega al final del mes con la factura, que no puede comprar los alimentos, que tiene que sacar a los niños de la escuela porque no puede pagar pensiones, que no tiene a veces ni para el bus?
¿Cómo le miente estas cosas? Usted fue, Torpeza, ¿no? Diego, usted fue ministro de Finanzas. El señor Arosemena dijo, cuando ingresó, hace pocos meses, dijo, va a priorizar el gasto social. ¿Cómo realmente se podría hacer? Porque hasta la fecha no lo vemos con él. No, pero el gasto social se prioriza priorizando. No hay otra manera de hacerlo. Es decir, si usted dice que va a invertir en seguridad, en salud, en educación, usted tiene que virtualmente guardar la plata para eso antes que cualquier otra cosa. Acá se ha hecho lo contrario. Se ha guardado la plata en cuentas extranjeras, se ufanan de tener una gran reserva internacional en los bancos extranjeros cuando aquí nos estamos muriendo de sed junto a la fuente. Mire, los precios del petróleo, altísimos los precios del petróleo y no podemos cubrir las cuentas mínimas en el sector social. Entonces no hay tal. No hay voluntad política. Y eso es una realidad, ¿no? Porque a veces uno acá lo menciona y de pronto la gente dice, no, es que Nelson está loco, Nelson está hablando de otras cosas, pero es totalmente cierto, Diego. Tenemos el petróleo, tenemos un subsidio que de una u otra manera ya se ha venido mermando. Creo que Correa sí vivió el tema del subsidio completo, pero acá de a poquito ya nomás ya no tenemos subsidio. Y la pregunta es, ¿dónde está la plata? Al revés, exactamente. O sea, con las gasolinas, los precios de estos últimos días, mire usted, ya prácticamente equiparan a esta nueva gasolina que vamos a ver de qué calidad es con la gasolina super. Prácticamente no habría subsidio, aunque eso es motivo de una conversación. Yo tengo la tesis y lo he demostrado de que no hay tal subsidio. Que si usted compara los ingresos que tiene el Estado por la venta de derivados con los costos que tiene por la venta de derivados, siempre es positivo. No hay tal subsidio. Hay subsidio cuando nos comparan con precios internacionales de economía ecuatoriana. Ahí estamos hablando de otra cosa. Pero eso podría jugarse con cualquier otro bien nacional. Ahí no es el tema. El tema es que hay plata, hay ingreso petrolero, hay venta de derivados, hay aumento según el propio Estado de impuestos. Es decir, financiamiento hay. Financiamiento hay. El punto es que no quieren financiar lo prioritario. No hay voluntad política, ni educación, ni salud, ni seguridad, ni crédito agrícola. Mire, ¿sabe de cuánto era la protesta por el tema de educación intercultural bilingüe de los indígenas? 2.4 millones de dólares en un presupuesto de 36 mil millones de dólares. Es una minucia y no pueden resolver eso. No hay voluntad. O sea, a veces uno no entiende bien los números, pero es realmente poco. Y porque la pregunta, obviamente, ojalá, me encantaría que algún día el señor Arosemena pueda atender entrevistas o preguntarle esto, pero no lo hacen, no quieren aceptar, no vienen, no importa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué si incluso hasta les afecta políticamente? Ahí hay una tosudez. Por un lado, hay una apuesta para que se gobierne con falsedades. Y como hay medios de comunicación que les hace eco, entonces hay un relato que pretenden imponerlo a pesar de que la realidad nos dice otra cosa. Primero. Segundo, hay una enorme incapacidad, una gigantesca incapacidad. Mire, de acuerdo a los propios datos oficiales, hay ministerios que no han ejecutado ni la mitad del presupuesto de Eso es gravísimo. Estamos casi finalizando. Tercero, hay una apuesta por lo autoritario. Como no se resuelve en el plano social, en el plano económico las cosas, y hay cada vez más oposición, hay una apuesta por lo autoritario. Es decir, aplicar la represión, como vimos durante la protesta. En un país democrático la protesta se hace. Usted ha visto estas enormes manifestaciones en Europa contra la OTAN. Y no hemos visto ahí salir como locos a las fuerzas públicas a reprimir a los manifestantes. Eso es una democracia, ¿no? Entonces acá también hay una apuesta por lo autoritario. Cuando hablaba Diego sobre el tema de los ministerios, que me pareció escandalosísimo y que también creo y siento que se está pasando muy por encima, ¿qué pasa ahí? Porque usted, por ejemplo, como ministro o exministro, usted le dice o entrega los fondos o se reparte el dinero a los ministerios, ¿y cuál es la consigna? ¿Que se invierta o le dicen al ministro, ñañito, guardarás, no gastarás mucho, deja nomás el billete acá? ¿A dónde va esa plata si no se usa? Depende a quién quiera servir. Si su amo es, claro, si su amo es del Fondo Monetario Internacional, si su amo son los tenedores de bonos de deuda ecuatoriana, si su ama son los bancos, a quienes tiene usted que garantizarles que en caso tengan problemas, usted tenga guardadita la plata, usted no gasta. Y obviamente les da la consigna de que no gasten para que haya esa plata de sobra y usted la pueda sacar como parte de la reserva, que es lo que están haciendo, Nelson, que es inhumano, un país con problemas gravísimos hasta de seguridad física,
Las cosas son reemplazables. Usted puede soportar que las cosas se le vayan de las manos, que las pierda, pero la vida, estamos acá hablando todos los días de atentados contra la vida, de pérdida de vidas humanas. Entonces, esto es inhumano, ¿no? Y eso no se resuelve, Diego, con una consulta popular. Digo, No es necesario. Si tuvieran voluntad para resolver los problemas de seguridad, no tienen que consultar nada, tienen toda la normativa legal en sus manos. ¿Acaso necesitan consulta popular para que no les metan lagartos en la cárcel de Santo Domingo? ¿Acaso que necesitan consulta popular para que no les metan armas de grueso calibre, fusiles en las cárceles? No necesitan. claro. Entonces, esto es una amague. Esto es un pretender creer que los ecuatorianos todos somos bobos. Y otra cosa también, el mensaje terrible, y no sé si usted lo escuchó, pero el ministro de gobierno, el señor Jiménez, básicamente, yo lo vi así, chantajeó diciendo que si el Ecuador quiere mejores días, tienen que votar por el sí. Es decir, Diego, nos están diciendo que hasta febrero pues la gente puede morirse por crimen, por asesinato, por falta de medicinas, porque vamos a esperar la consulta para recién ver si tenemos país. ¿Es justo eso? Es que es la política del chantajista, es la política del mayordomo, ¿no? De que cree que con látigo va a resolver las cosas, del capataz, diría en realidad. Fíjese usted lo que dijeron en días pasados. Cuidadito, a la Asamblea Nacional le hace el juicio político al ministro del Interior, claro, a Carrillo, ¿no? O sea, ¿cómo se atreven a amenazar a otro poder del Estado? Eso es pensar que están manejando una hacienda o un banco. claro. Probablemente en su banco pueden ser así de autoritarios con sus empleados, ¿no? Pero es irónico porque, por ejemplo, decía alguien haciendo la comparación del trabajo en el banco, yo no creo que ellos soporten un funcionario mediocre. En el banco, si un funcionario no funciona, te fuiste. Y acá tenemos un funcionario que no da los resultados, a pesar de que dicen que sí, que se le está muriendo, que ya van 500 muertos en la crisis carcelaria, y lo mantienen. ¿O es, Diego, para tenernos en el relato y seguir teniendo esta venta de humo y no hacer lo propio, ¿no? Hay mucho de eso, y claro, si pone a manejar a sus ministros del banco, le quiebran. Le aseguro, como lo están quebrando al país, pero acá hay vidas humanas de por medio, allá solo hay plata, o sea, son tan pobres que lo único que tienen es plata, no tienen ideas, no tienen compasión, no tienen cariño por el Ecuador, no tienen dignidad, no tienen decencia, es lo que hay. Diego, para que la gente tenga muy claro en la conversación que tenemos hoy, usted estuvo dentro del ministerio y es solamente, y parece, yo no sé, usted me lo explicará, porque para nosotros es muy fácil decirlo, pero no sé si es tan difícil cuando usted decía la voluntad política. Para mí es fácil decirlo, pero no sé si usted, como ha estado dentro, es tan difícil hacerlo, es decir, tener la capacidad de decir, ok, este presupuesto va para allá, este presupuesto va para acá, y por favor, inviertan. Mire, Nelson, a mí me tocó una época extremadamente difícil. Yo tomé el ministerio la segunda vez con un petróleo, porque he estado 2 veces en el Ministerio de Economía, en un petróleo de $19 por barril. Puf, $19 por barril. pero ni chiste de lo que es Y se ahora. puso en una cifra bastante baja durante aproximadamente 4 meses. ¿No? Volvió a retomar 50 y pico dólares luego de 4 meses. ¿Qué hubiéramos tenido que hacer en esas condiciones? Bueno, como ha caído tanto los ingresos, entonces vamos con paquetazo. Vamos con aumentar precios, tarifas, etcétera, impuestos, ¿no? No se hizo eso. ¿Por qué? Porque teníamos un orden de prioridad. ¿Cuál era el orden de prioridad? El bienestar de las familias ecuatorianas. El no golpearles a los más vulnerables. El resolverles los problemas a quienes tienen dificultades por sí mismos para resolver. ¿Usted ha oído ese relato de que los pobres son pobres porque quieren, porque son vagos, porque son tontos? Claro, es fácil decirlo cuando usted tiene todas las oportunidades, incluyendo las palancas, incluyendo los contactos, incluyendo un montón de cosas que mucha gente no la tiene. Para hacer un trámite de ir a resolver la renovación de su cédula de identidad, usted tiene que hacer como que estuviera montando toda una operación de energía atómica. ¡Qué vaina! Ese es el Ecuador. O sea, cuando la gente tiene resueltas sus elementales necesidades y más, entonces es fácil mirar al otro por encima del hombro. Este gobierno no tiene un orden de prioridad favorable a las personas. No lo tiene. Es un orden de prioridad donde las personas están en el último lugar. Entonces ahí sí es difícil asignar adecuadamente los recursos. Totalmente, y seguirá sosteniéndose por un grupo de personas que lamentablemente no ven el aspecto real, ven su metro cuadrado y no están viendo las necesidades de los demás, porque nos estamos muriendo. Parece que realmente el tema de
de la burbuja es una cosa cierta. La gente se está muriendo, la gente se está yendo, Diego, la gente está migrando, otra vez se está yendo la gente y tampoco nos hablan de una realidad en donde las familias buscan morirse porque acá en el país no encuentran el desarrollo. Es tal cual usted dice. Noticias del día de ayer, 2 ecuatorianos que murieron en la frontera México-Estados Unidos en los intentos de pasar. ¿Por qué pone la gente en riesgo su vida? No es porque le atrae las luces del norte, pues. No es porque quiere irse a comprar en los malls de los Estados Unidos, no es porque aquí simplemente no encuentra condiciones para vivir. Dejan a sus hijos, dejan a sus maridos o esposas, dejan a sus padres, etcétera, ponen en riesgo su vida, porque aquí está en riesgo su vida. En riesgo su vida cotidiana, no tienen para comer, no pueden salir a la calle a trabajar, si salen están expuestos al crimen. Es decir, es una situación tan extrema al punto que es de vida o muerte. Totalmente. Y muchas veces nuestros compatriotas encuentran la muerte. Y lo que quieren es trabajar, o sea, y creo que incluso vamos a lo más profundo, Diego, porque hasta se resolvería un poco el tema de la delincuencia. Digo, la gente a veces también recurre a estas cosas por falta de oportunidades. Es sin duda así. Cuando hubo la gigantesca migración, que este gobierno cada vez se va pareciendo más al de Maguad, ¿no es cierto? Era porque aquí se cerraron todas las puertas para que la gente pueda sobrevivir. Hoy estamos en una situación asemejándonos a eso, ¿no? Y nos llama la atención, porque Lazo fue ministro de Maguad. Claro, entonces, de hecho, tiene esa mucha gente. idea de que la gente es la sobra, de que la gente es un sobrante, ¿no? De que hay demasiados trabajadores, por eso aquí no hay empleo, de que el encuentro realmente está fuera del país, ahí se han creado fuentes de trabajo. Es una realidad. Entonces, nos llama la atención que el mismo orden de pensamiento que tenía Maguad lo tenga implacablemente también Lazo. De hecho, lo podemos ver en un escrito que lo publicaba Dajic, que a propósito creo yo que sigue siendo asesor, o no sé si de este gobierno o de Moreno, no recuerdo bien, pero hacía una comparación con Carapaz e Issa y decía que Carapaz surgió sin pedir subsidio, y Leonidas Issa es un tipo que solamente pide subsidio, y hacen crear este relato de que son vagos porque quieren y solo manifiestan o marchan porque no tienen mejor cosa que hacer. O sea, claro, una persona que vive en una burbuja, seguramente en un sitio bastante cómodo, le es muy difícil compadecerse cuando usted tiene al frente, al lado, en toda su comunidad, niños que no pueden ir normalmente a la escuela, niños que no pueden comer normalmente, personas que no tienen para trabajar normalmente, que se pasan de sol a sol, los indígenas, para darnos de comer a los ecuatorianos, se pasan de sol a sol, Nelson. Se rajan las manos, se rajan el lomo, se rajan la vida y sin embargo pasan 30, 40 años así y nunca surgen. Yo quisiera ver que el señor Dajic o cualquiera que se atreva a decir esto pase una semana cultivando la tierra como cultivan los indígenas. A ver, ahí hablamos. Ahí hablamos. Jodido. Diego, yo quisiera que usted me diga, yo hace poco revisaba la noticia y resulta que parecería ser que se le va a tener que devolver todo a los Isaías. ¿Qué cree usted de esto? Bueno, este es intento que viene desde hace rato, ¿no? Sí. Que viene desde hace rato y si el abogado de los Isaías era abogado también del presidente, si es el delegado al CIADI del presidente, ¿qué es el CIADI? Ese centro de arbitraje donde el Ecuador pierde todos los arbitrajes. ¿Qué es eso? Usted dice, bueno, ¿qué está pasando? Desde las cúpulas del oficialismo están favoreciendo a quien defiende a los Isaías. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que vuelva a perder el Ecuador como ya perdió en los años 98, 99 y 2000. Acordémonos, 8.000 millones de dólares de esa época. No son los dólares de ahora, es muchísimo más para una segunda pérdida. O sea, aquí es una segunda goleada lo que pretenden hacer desde las cúpulas oficiales. Terrible. Diego Borja, muchísimas gracias, amigo, por estar con nosotros, por darnos estas luces, por tener voces también que nos ayuden a comprender estos temas. Y yo no sé si ya pedirle al gobierno que cambie, creo que ya a estas alturas no va a cambiar. La verdad que cuando ganó siempre mencionamos que ojalá que le vaya bien, pero ya parece que no le importa la gente definitivamente. Diego, tus palabras para despedirnos. Al gobierno le ha ido excelente, Nelson. A quien le ha ido mal es al pueblo ecuatoriano. Eso sin duda. Y cuando digo excelente al gobierno es a los bancos, a su banco, en contra del resto de la población. Muchas gracias por la invitación. Terrible. Diego, gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.
Muy bien, ahí estuvo nuestro amigo Diego Borja dándonos, me da escalofríos, sinceramente, pensar que el poder está en manos del ministro. Diego fue ministro de Finanzas, y que está en manos del señor Arosemena, y me da escalofríos pensar que solamente por voluntad y por decisión pueden resolver los problemas graves que hoy vive el país: seguridad, educación y salud. Y me da escalofríos saber que el señor Arosemena está, ¿verdad?, viendo este panorama y simplemente no quiere tomar acción, no quiere hacerlo porque falta la voluntad política. Es terrible. Yo lo he dicho desde el principio. Señor presidente, hasta le pueden perdonar cualquier cosa, porque usted como presidente puede cometer errores, normal, pues imagínense. Pero descuidar lo básico, la salud, la educación y la seguridad, eso no se lo perdona a nadie. Y hoy gente muere por educación, por salud y por seguridad. Están muriendo. Y no se están ocupando de esto que es realmente prioritario e importante.